es el manejo del dinero. Así que ellos hacen creer las cosas. Hay algunas excepciones, porque fíjate, el CIAPA. No hay ninguna excepción. No hay ninguna excepción. No crean. Crean el problema. CIAPA es estatal y no lo van a decir. Esto avance, esto ya lo mismo. Ya lo mismo, ya está votado totalmente, ya sabemos cómo funciona. Pudren las cosas para luego hacerlo. No, ¿qué preguntamos ya sobre eso? Vamos que avancen los compañeros y no sean preguntas. Yo creo que más inteligente, por favor. No, a ver, yo quiero interrumpir eso. Les hago un comentario que yo he aprendido. Bueno, les hago un consejo. Cuando se hace una réplica o una crítica, no se hace con el énfasis de criticar al argumento, sino con el objetivo de enriquecerlo. Nunca debemos de humillar ni de criticar por criticar. Siempre que hagamos una réplica es con el objetivo de enriquecer lo que dijo el otro compañero. O sea, cuando destruimos un argumento, vamos a complementarlo, no nada más destruirlo. Y le respondo así rápido. Más allá, o sea, el argumento va más allá de que si lo administra bien el Estado o lo administra mejor el sector privado. Es decir, el debate no radica ahí, radica en que la utilidad, el ingreso de Pemex se regresa o se manifiesta en gasto público, se regresa a nosotros. Si tú, o sea, puede ser, voy a poner un ejemplo imaginario de números que estoy inventando. Imagínense que cuando a Pemex lo administra el Estado, está en su 50% de capacidad de producción. Por decir un número que estoy inventando, tiene capacidad de producir 1,000 pesos diarios y se produce 500, ¿no? Cuando se lo dan a la empresa pública, por decir otro ejemplo, ya produce 800 en lugar de los 500. Pero esos 800 ya son de la empresa pública. Perdón, de la empresa privada. Es decir, aún cuando la empresa privada tenga una mejor administración de Pemex, la riqueza va a ser de la persona que compró Pemex. Ya no va a ser gasto público, ya no va a ser de nosotros. Por muy ineficiente que sea el Estado para administrar las empresas, la ganancia se ve reflejada en el gasto público, en educación, en sanidad, en servicios de salud, en el salario de los profesores, de los policías, en inversión en políticas públicas, en programas de beneficencia social. Sí, bueno, si estoy siendo claro, el hecho de que el Estado administre una empresa se ve reflejado en que la ganancia es para nosotros. Aún a pesar de que se roben miles y millones y que haya corrupción y desvío de recursos, sí, el ingreso se ve reflejado en gran parte en la población. Y Pemex, que es el negocio más lucrativo del mundo, bueno, el petróleo, pues bueno, representa el 35.6% ya actualizado del ingreso nacional, o del presupuesto público, más bien. Si vendemos Pemex, este 35.6% del presupuesto, pues ya no lo vamos a tener. Aún cuando produzcan miles de millones de veces más, pues ya no va a ser de nosotros, nos van a arrebatar todo esto. O sea, el argumento va en esa dirección. Más allá de que sea eficiente o ineficiente la administración del Estado, es que la ganancia es de nosotros, la empresa es de nosotros. Y pues bueno, hay que eliminar la corrupción. Yolanda. Yo agregaría a eso, a ese punto agregaría que en lugar de permitir la iniciativa privada en la inversión de estos recursos, ¿por qué no trabajar en eficientar el sistema de Pemex público? Nada más quería agregar algo, que Pemex está recibiendo 4,000 millones de pesos mexicanos diarios. 4,000 millones de pesos mexicanos diarios es lo que está obteniendo Pemex. ¿Sí? Quería agregar eso. Bueno, yo también quisiera agregar que, aunque, como dice el compañero, de todas maneras las ganancias de Pemex se están quedando con los políticos o que se los está robando, que me imagino que él dice, pues de todas maneras, aunque pase empresa privada, nosotros el pueblo no lo recibimos, ¿no? Pero sí hay esa gran diferencia que, aunque sea el mínimo de las ganancias que se reflejan en el pueblo, de todos modos, yo creo que, como dice la compañera Yolanda, nuestra labor sería acabar con esa corrupción y exigir al Estado que en verdad haya una administración de esos recursos dirigida hacia el pueblo en forma legal. Lo que no podríamos hacer ya si pasara a empresa privada, porque ahí ya no había manera legal
de reclamar eso, porque ya sería exclusivo de unos cuantos y ya no podemos recuperarlo. Gracias. Bueno, pasamos al siguiente. Sí, más rápido, me da gusto ver que sí desperté algo de polémica. En ningún momento estoy yo de acuerdo para que se privatice. Lo que estoy diciendo es que nos estamos quejando del sistema gubernamental, pero no llegamos a conclusiones. Nomás nos quejamos y gritamos. Hay que tener muy en cuenta que dice, el gobierno grita, pero eso no es el problema es el silencio del pueblo. Pero ¿qué hacemos nosotros? Lo que estamos haciendo aquí, prepararnos y demostrar que estamos capaces de dar puntos de vista. Pero ¿qué hay que hacer? La corrupción, ese es el número 1 de Pemex. ¿Por qué si Pemex es una empresa que todos sabemos la número 1, pero está endeudada? ¿Dónde está la respuesta? La privatización, pues a lo mejor es la puntilla. Bueno, pasamos al siguiente punto, gracias. Un adecuado marco legislativo de la protección de los derechos de propiedad. Bueno, como ya dijimos en el neoliberalismo, viene a profundizar el capitalismo, y una de las principales premisas del capitalismo es la propiedad privada, ¿no? Principalmente de los medios de producción. Siguiente, para no ahondar tanto en este tema. Bueno, el neoliberalismo es un modelo económico que penetra en la sociedad no solo vía la política económica, es decir, no solo con el consenso Washington, no solo con las recomendaciones económicas que nos da Estados Unidos. Es un fenómeno que se inyecta a través de todos los mecanismos, procesos posibles. De igual forma, en los sectores sociales que impactan más contundentemente en nuestras vidas. Y a continuación vamos a ver ejemplos de cómo se nos ha ido metiendo el neoliberalismo y cómo se va implementando. La reforma laboral, la reforma educativa, la globalización, etc. Bueno, para ir de lo general a lo particular, vamos a hablar primero de la globalización. Y voy a permitirme primero el concepto. La globalización es un proceso por el cual el mundo entero se vuelve un todo interconectado, donde las naciones abren y comunican sus mercados, sus culturas, su tecnología y las comunicaciones. Esto a través de una serie de transformaciones económicas, sociales y políticas. Bueno, no obstante, no se puede negar que la globalización ha traído consigo una serie de beneficios para la humanidad. Entre ellas está el hecho de que hoy por hoy el mundo entero se encuentra más informado. Existe un acceso casi universal al conocimiento de la ciencia y la cultura. Cabe mencionar que el Internet pudiera ser el mayor logro que nos ha traído la globalización, entre otros. Sin embargo, una vez que el neoliberalismo ha logrado la desregulación del mercado en las naciones, que se ha incrementado la acumulación de la riqueza en una cantidad mínima de agentes económicos, una vez que el neoliberalismo ha logrado imponer una cultura donde las sociedades sobrevaloran, valga la redundancia, el valor de las cosas materiales por encima del valor del ser humano, de la vida, y una vez que las normas institucionales de los estados favorecen no al desarrollo pleno del ser humano, no a la consumación de los derechos humanos y civiles de sus pueblos, no al bienestar de las mayorías, sino al exponencial crecimiento de las grandes empresas, es entonces cuando aparece este nuevo proceso globalizador, donde las empresas transnacionales, aquellas con la capacidad financiera para lograrlo, buscan su expansión e invaden y destruyen las economías internas de los países en vías de desarrollo. Bueno, traté de dar un concepto de lo que es globalización y pasamos a explicarlo. Compañero, la globalización en sí, ¿quién la podría como controlar? No tiene un control exclusivo. Ya la están controlando. Los dueños del poder la están controlando. Es una pregunta difícil. Es que la globalización más bien es el proceso de que las naciones se comuniquen. No es como una política económica, es simplemente el hecho de que no haya barreras territoriales en el mundo. Ya, si lo utilizan para bien o para mal, ya es otra cuestión que tal vez veamos ahorita. Y uno de los frutos de la globalización neoliberal, ¿no? Para relacionar los términos. Una rápida evolución tecnológica, es decir, no podemos negar que en los últimos 40 años el mundo tecnológico ha evolucionado más que en los últimos 300, por decir algo.
oportunidades de acceso a culturas e información sin fronteras territoriales. Esos son como los dos puntos positivos que podrían destacar. La expansión del capitalismo, es decir, las naciones ya no solo, o el capitalismo ya no opera solamente al interior de una economía nacionalista o protegida como era antes. Las empresas ya que están a punto de colapsar los sistemas económicos de los países, ya que no resiste el sistema porque ya no pueden oprimir más a su población, con el liberalismo se expanden y pueden explotar. Por ejemplo, en Inglaterra vino una empresa a México y aquí, como hay más necesidad y más pobreza, puede ofrecer salarios más bajos e ir explotando más a los trabajadores, ¿no? Y coludidos con el gobierno corrupto que tenemos. Un incremento de la creación de empleos, pero con un grado más alto de explotación al trabajador y una mayor flexibilidad. Es decir, los indicadores oficiales sí hablan de que ha habido más creación de empleos, sin embargo, llevan el elemento de la explotación. Hay más, o sea, son más explotados, tienen menos derechos, menos prestaciones, y adelante abundaremos en la reforma laboral. Una injusta competencia económica entre las naciones. Por ejemplo, pues se abre así, casi de golpe, se rompen las barreras y los mercados empiezan a competir entre sí, las naciones compiten entre sí, pero hay diferencias. Hay estados industrializados y estados manufactureros y naciones manufactureras. Hay unos que ya tienen la tecnología más desarrollada y otros que pues apenas están evolucionando tecnológicamente. Entonces, cuando pones a competir a estas dos naciones que están en desigualdades tecnológicas, pues la economía grande se come a la pequeña, ¿no? Por eso es que hay una competencia injusta. Una pérdida de la soberanía de las naciones del tercer mundo y en vías de desarrollo. Desaparece el Estado benefactor keynesiano. Un proceso mundial de recolonización, más adelante, o alguien que quiera dar una opinión, ¿por qué la globalización neoliberal está trayendo este proceso de recolonización mundial? Adelante. Bueno, primero contesto la pregunta y luego voy a abordar un poquito en lo que es este punto de la expansión. ¿Okay? Un proceso mundial de recolonización mundial, pues es simplemente la recolonización que no pasa por destruir la identidad soberana de los estados, es decir, que ya no se da el hecho de que una potencia invada militarmente a un país débil y lo convierta en parte integrante de su soberanía estatal y política. Ahora es una recolonización pero de tipo más sutil en el contexto de la globalización neoliberal, es decir, que en la mayor parte del mundo ya hemos adoptado como propias las formas, independientemente de la nación en la que estemos, como propias las formas de vida que nos proponen seductoramente las multinacionales. En todo el mundo ya se da el hecho de el estilo de vida Coca-Cola, el estilo de vida Nike, el estilo de vida McDonald's, el estilo de vida Burger King, ¿verdad? Y a eso es a lo que se refiere un proceso mundial de recolonización mundial. Ese es un aspecto. Otro aspecto es el hecho de que el flujo del funcionamiento del sistema económico, ¿verdad?, ya es global en el hecho, ya es global y ya no local, en el hecho de que, por ejemplo, Adidas para hacer sus balones de fútbol, Adidas la matriz está en Europa, pero resulta que sus balones de fútbol los fabrican en Indonesia o los fabrican en Vietnam, ¿verdad? Por cierto, contratando menores de edad en condiciones prácticamente de trabajo esclavo. ¿Sí? En cuanto a la expansión del capitalismo, lo que has expuesto con respecto a la expansión es la figura financierista de la expansión del capitalismo, pero hay que recordar que también hay otra figura que es el contexto histórico de la expansión del capitalismo, aquel que se da en forma de mayor acelerada
1989 con la caída del muro de Berlín, con la caída de la cortina de hierro y la caída de los regímenes